Bienvenidos a mi canal, el rincón donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, el entretenimiento y por supuesto el chismecito que tanto nos gusta. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, ha revolucionado las redes sociales y los corazones de todos los fanáticos. Prepárense porque les traigo el bombazo. El 25 de agosto de 2025 el mundo entero se paralizó, bueno, al menos el mundo de las series turcas y los seguidores apasionados como nosotros, porque la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos dejó a todos boquiabiertos. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, nuestra pareja favorita de Love is in the Air, aquellos que nos hicieron soñar con su amor en la pantalla y que para muchos se convirtió en una realidad palpable. Pues la noticia es impactante. Y obviamente en este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada foto, cada entrevista, todo. Así que si ustedes como yo son unos adictos a las series turcas, si aman saber todo sobre sus actores favoritos, y si, por supuesto, quieren enterarse de todo lo que está pasando en este huracán llamado Hande y Kerem, este es el vídeo que no se pueden perder. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, un pequeño recordatorio. Si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Es totalmente gratis. Solo tienen que presionar el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí compartimos todo lo que necesitas saber del mundo turco. Únanse a esta comunidad. Y ahora sí, prepárense porque la historia comienza. El 25 de agosto de 2025, un día que sinceramente podría haber pasado desapercibido, pero no. Porque ese día, las redes sociales explotaron. ¿Qué sucedió? Empezaron a circular noticias, rumores, fotos, todo relacionado con Hande y Kerem. Y no eran rumores cualquiera. Eran rumores que hablaban de una separación. Sí, amigos. Después de meses de especulaciones, de análisis de fotos, de buscar señales en sus redes sociales, la confirmación llegó. Y por supuesto, no tardó en generar reacciones de todo tipo. La tristeza se apoderó de muchos, la incredulidad de otros. Y por supuesto los más maliciosos, que no faltan nunca, empezaron a especular con mil y una teorías. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo fue que una pareja que parecía tan sólida, que nos hizo creer en el amor verdadero, terminó separándose? Bueno, para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. A la época dorada de Love is in the Air. La serie que nos conquistó a todos. La serie que nos enamoró. La serie que literalmente unió a Hande y Kerem. Desde el principio, la química entre ellos fue evidente. Era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Y no solo el público lo notó, sino también los medios y por supuesto, sus propios compañeros de trabajo. Las miradas, las risas, los roces, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación laboral. Y efectivamente los rumores comenzaron a circular. Y poco a poco se fueron confirmando. Hande y Kerem estaban juntos. Y no solo eso, parecían muy felices. Compartían fotos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, e incluso se atrevieron a ir a eventos juntos. Eran la pareja perfecta. La pareja de ensueño. Los fanáticos enloquecieron. Estaban felices por ellos. Querían verlos juntos, querían que su amor fuera para siempre. Y durante un tiempo así pareció ser. Las imágenes de sus viajes, sus citas, sus interacciones en redes sociales, todo alimentaba la fantasía romántica que la serie había creado. Cada aparición pública era analizada al detalle, buscando pistas sobre su futuro juntos. Los shipping de Hande y Kerem se dispararon y cada publicación, cada like, cada comentario era celebrado como una prueba de su amor. Después de la serie continuaron trabajando juntos en proyectos, se apoyaban mutuamente en sus carreras, parecían inseparables. La química que los había unido en la pantalla parecía haberse trasladado a la vida real. Eventos benéficos, campañas publicitarias, entrevistas conjuntas, todo indicaba una relación sólida y en crecimiento. El cariño y la admiración que sentían el uno por el otro eran evidentes. Pero como en toda relación, las cosas no siempre son fáciles. Las agendas apretadas, las presiones de la fama, los compromisos profesionales empezaron a pasar factura. La distancia geográfica a veces también se convirtió en un factor.
Los rodajes en diferentes países, los viajes constantes dificultaban mantener la conexión y la cercanía. Empezaron a surgir pequeños detalles que encendieron las alarmas. Fotos en las redes sociales con menos interacción, menos comentarios cariñosos, menos apariciones públicas juntos. Y poco a poco los rumores de crisis comenzaron a sonar con más fuerza. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier novedad, no tardaron en hacer eco de estas señales. Artik. Los comentarios de expertos, análisis de expertos en lenguaje corporal, todo apuntaba a un posible distanciamiento. La especulación crecía día a día, y los fans, con el corazón en un puño, esperaban ansiosamente una confirmación o desmentido. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a especular sobre posibles problemas. Se hablaba de desacuerdos, de diferencias en sus personalidades, de dificultades para compaginar sus carreras. Y finalmente llegó el día en que la noticia se hizo oficial. La separación. Un comunicado escueto sin dar detalles anunciaba el fin de la relación. Las redes sociales estallaron. La tristeza se apoderó de los fanáticos, y las teorías comenzaron a circular a la velocidad de la luz. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Era definitivo? Las razones exactas, amigos, son un misterio. O al menos no han sido reveladas públicamente. Hande y Kerem son muy discretos con su vida privada, y han evitado hablar sobre el tema en entrevistas o en sus redes sociales. Han priorizado su privacidad, dejando que el tiempo y el silencio hagan su trabajo. Esta decisión, aunque comprensible, ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. Pero como siempre, la especulación no ha faltado. Se han mencionado diferentes teorías. El mundo digital se inundó de análisis, conjeturas y supuestos detalles que en la mayoría de los casos carecían de fundamento. Los fanáticos más apasionados buscaron desesperadamente respuestas, revisando cada foto, cada entrevista, cada declaración, en busca de pistas. Una de ellas, y una de las más populares, es que la distancia y las agendas apretadas fueron un factor importante. Ambos tienen carreras muy demandantes, y es difícil compaginar proyectos, viajes y tiempo para estar juntos. La exigencia de sus carreras profesionales, las giras promocionales, los compromisos publicitarios, habían consumido su tiempo y energía, dejándoles poco espacio para cultivar su relación. Otra teoría apunta a diferencias en sus personalidades. Hande, conocida por su carácter reservado y su enfoque en su carrera, y Kerem, más extrovertido y con una personalidad más desenfadada, podrían haber tenido dificultades para entenderse y para encontrar un equilibrio. La dinámica de la pareja, la forma en que gestionaban los problemas, la compatibilidad de sus aspiraciones, se convirtieron en objeto de debate. También se ha hablado de terceras personas, aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido. Rumores, siempre rumores, que como saben, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Las infidelidades, las nuevas relaciones, los amores ocultos, siempre despiertan la curiosidad y alimentan las especulaciones. Lo cierto es que independientemente de las razones, la separación fue un hecho. Y como era de esperar, generó un gran impacto. Los fanáticos estaban devastados. Muchos se preguntaban qué había pasado. ¿Habían fingido su amor? ¿Era todo una estrategia de marketing? Las dudas, la decepción, la incertidumbre se apoderaron de muchos corazones. Y aquí es donde entramos nosotros, amigos. Porque, como siempre, la realidad es mucho más compleja que cualquier rumor o especulación. Es fácil dejarse llevar por las historias que se cuentan, pero la verdad, a menudo, es más sutil y difícil de discernir. Hande y Kerem son seres humanos. Con sus sentimientos, sus emociones, sus propios problemas. Y aunque los admiremos y los sigamos, no sabemos qué pasa en sus vidas privadas. No podemos saber las verdaderas razones de su separación. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, observar sus movimientos, leer entre líneas, y por supuesto compartir nuestras opiniones y sentimientos. La empatía, la comprensión y el respeto son fundamentales en estos momentos. Después de la separación, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado con su exitosa carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y protagonizando portadas de revistas. Ha demostrado una gran fortaleza y profesionalismo, enfocándose en su trabajo y en su crecimiento personal.
Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, enfocado en su carrera y en sus propios proyectos personales. Ha mantenido un perfil bajo, pero ha seguido demostrando su talento y su dedicación a su trabajo. En cuanto a sus relaciones, ambos han sido muy discretos. No han confirmado ninguna nueva relación, aunque por supuesto, los rumores siempre están a la orden del día. La prensa rosa, siempre atenta a cualquier novedad, ha especulado sobre posibles romances, pero nada ha sido confirmado. Lo que sí podemos decir es que a pesar de la separación, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado declaraciones polémicas y han demostrado madurez y profesionalismo. Esta actitud, admirable y ejemplar, ha demostrado su respeto mutuo y su compromiso con su trabajo. Y eso, amigos, es algo muy importante. Porque al final, lo que importa es que ambos sean felices. Que ambos encuentren la paz y el amor en sus vidas. Y que a pesar de todo, sigan siendo ejemplos a seguir para sus fanáticos. La madurez con la que han afrontado esta situación es digna de admiración. Pero la historia no termina aquí. El impacto de la noticia no se limitó a los fanáticos. También tuvo repercusiones en la industria del entretenimiento turca. Muchos se preguntaban qué pasaría con sus carreras, con los proyectos en los que estaban involucrados. Las productoras, los directores, los guionistas, se vieron obligados a replantear sus estrategias. Y por supuesto, las especulaciones sobre nuevos proyectos no tardaron en llegar. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Evitarían coincidir en los mismos sets de grabación? ¿Cómo sería su relación en el futuro? La incertidumbre se apoderó de la industria, y todos se preguntaban qué depararía el destino a estos dos talentos. Preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Pero que sin duda, seguirán siendo tema de conversación en los próximos meses. Los medios de comunicación, los fanáticos, los profesionales del sector, todos estarán atentos a cualquier movimiento, a cualquier declaración, a cualquier proyecto que involucre a Hande y Kerem. Lo cierto es que la separación de Hande y Kerem nos ha dejado una lección. Una lección sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la vida. Nos ha enseñado que aunque el amor pueda ser hermoso y apasionado, también puede ser efímero y complicado. Que a veces las cosas no salen como esperamos. Y que al final, lo más importante es ser felices y seguir adelante. El duelo, la aceptación, la resiliencia, son claves para superar cualquier adversidad. Así que, amigos, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Qué nos deparará el destino? ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Seguirán cosechando éxitos profesionales? ¿Mantendrán una relación cordial y respetuosa? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, seguiremos pendientes de sus vidas, de sus carreras, de sus logros. Porque al final, son dos personas que nos han regalado momentos inolvidables. Dos personas que nos han hecho soñar. Y dos personas a las que siempre recordaremos con cariño. Su legado en la pantalla, su talento, su belleza, su química, siempre permanecerán en nuestra memoria. Y ahora, amigos, después de este largo recorrido por la historia de Hande y Kerem, es hora de resumir los puntos más importantes. Hemos visto cómo su amor surgió en la pantalla, cómo nos conquistaron con su química, cómo se convirtieron en la pareja de ensueño. Recordamos la magia de Love is in the Air y la forma en que la serie unió a estos dos talentosos actores. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las teorías sobre su separación. Intentamos comprender las razones que llevaron al fin de su relación, y cómo la distancia, las agendas y las personalidades pudieron influir en esta decisión. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y de desearles lo mejor en sus vidas. La privacidad y la discreción son pilares fundamentales para su bienestar. Y sobre todo hemos recordado que el amor, aunque a veces duela, siempre merece la pena. La experiencia del amor tanto en su inicio como en su final, es un aprendizaje invaluable. Amigos, quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, por haber escuchado atentamente. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido. Me siento honrado de compartir con ustedes esta historia que ha conmovido a tantos corazones. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la separación de Hande y Kerem? ¿Qué creen que pasó? ¿Tienen alguna teoría? Déjenmelo en los comentarios.
Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son valiosas y enriquecedoras. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse a mi canal. Recuerden que aquí hablamos de series turcas, de entretenimiento, y de todo lo que nos apasiona. No se pierdan mis próximos vídeos. Estaré atento a sus comentarios y a sus sugerencias para futuros vídeos. Un besote enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.